de cara al proceso electoral del 2012, ¿no? Sabemos que se acerca un periodo electoral bastante convulsivo, ¿no? Donde nuevamente se está planteando la iniciativa del movimiento, nuevamente va a entrar al terreno electoral. La batalla, la lucha que el movimiento está llevando, nuevamente se va a integrar a la batalla electoral, ¿no? Y eso, bueno, de alguna manera ha generado una serie de dudas, de preguntas, de qué va a pasar, de los partidos, que el PRD, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este debate me parece que es muy importante y tenemos que situarlo fundamentalmente bajo el contexto actual que se desarrolla este proceso electoral. No va a ser un proceso electoral como cualquiera, ¿no? En el 2006 se lanza una batalla en contra de un fraude electoral bastante importante, un proceso revolucionario, así tenemos que decirlo. Lo que pasó en el 2006 fue que México entra a la órbita de la revolución en el conjunto de Latinoamérica, ¿sí? Y ahora vamos a enfrentarnos a un nuevo proceso electoral, pero con la experiencia del 2006. Ahora ya, en aquel entonces, ustedes a lo mejor les pasó en sus familias, ¿no? Había gente que ni se preocupaba por política, que decía, no, pues a mí la política no me interesa. A partir del 2006, un montón de sectores que tenían este pensamiento se lanzaron a las calles a luchar y ahora están participando en política. Eso es una de las características fundamentales de un proceso revolucionario. Y México ha entrado en esta órbita, ¿no? Sin embargo, decía, bueno, tenemos que situarlo bajo el contexto actual. Vamos a hacer un pequeño balance de la economía, de cómo está la crisis económica que se ha desarrollado, no nada más en México, sino estamos hablando de una crisis orgánica del sistema capitalista. Tenemos que analizarlo desde esa perspectiva. Lo que está pasando en México no es nada más de México. Hoy podemos ver el globo terráqueo y donde pongamos el dedo, país que encontremos, hay alguna convulsión social, hay algún proceso revolucionario, ¿sí? Entonces, esta situación, esto que está pasando en México es una consecuencia directa de la crisis orgánica del capitalismo, ¿sí? Una crisis que se desató fundamentalmente, un proceso de recesión económica que se desata de manera más fuerte y de más clara a partir del año 2007, pero que el año 2009 significó prácticamente la caída de la economía norteamericana y obviamente eso trajo consigo la contracción de la economía mexicana también. ¿Sí? Estamos hablando de que en el año 2009, la economía mexicana se contrajo a un 7%, es decir, el PIB, el Producto Interno Bruto, cayó un 7%. ¿Sí? Esa es la caída más fuerte que ha tenido la economía mexicana desde el año de 1932, con las secuelas del famoso crack de 1929. Es decir, más de 77 años, casi 77 años habían pasado sin que México tuviera una contracción económica tan fuerte como la que tuvo el año pasado. ¿Sí? ¿Qué consecuencias trajo esto consigo? Vamos a ver unos pequeños datos, ¿no? Tan solamente, según datos del IMSS, reporta que solo en diciembre del año pasado, de 2009, se perdieron alrededor de 186,000 empleos. Esto bajo el gobierno del presidente del empleo, ¿no? El gobierno, argumentan que solamente se perdieron 180,000 empleos en todo el año, pero el IMSS está reportando solamente en diciembre 186,000, ¿no? Y datos del INEGI, que también, bueno, no son tan certeros, habla que en todo el año se perdieron alrededor de 700,000 empleos, ¿sí? Esa es una de las consecuencias fundamentales de la contracción del capitalismo, ¿no? Y obviamente el hecho de que haya desempleo también trae consigo otra serie de situaciones, como son reducción de salarios, como son atacar prestaciones laborales, ¿no? Ahora vemos, está ahí latente atacar la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Ese es el siguiente objetivo de la burguesía, de la derecha representada por Calderón, ¿no? Ahora se presentan en el 2010 como el año de la recuperación económica. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora Calderón está hablando de una recuperación incluso de al 5-7%. ¿Sí? Hay datos que hablan del 3.5%, el gobierno está hablando de una recuperación de hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Esta situación, en primer lugar, es alentada porque efectivamente hay una pequeña recuperación en la economía norteamericana, ¿no? Como todos sabemos, la economía mexicana depende directamente del imperialismo norteamericano, ¿no? El 85% de las exportaciones iban hacia el mercado norteamericano, ¿no? Entonces, Estados Unidos
empieza a tener en este primer trimestre una recuperación del 5.7%. Y México tiene una mínima recuperación en este primer trimestre del 1.2%. Es totalmente mínima si tomamos en cuenta los índices inflacionarios que existen, ¿no? Todos los precios de prácticamente toda la canasta básica han subido, ¿no? Hay datos donde hablan que antes se podían comprar hasta 30 kilos de tortilla con un salario mínimo y ahora pues solamente se pueden comprar alrededor de 6 kilos de tortilla, ¿no? Es decir, la situación es que se ha perdido prácticamente, ¿no? Entonces, de repente Calderón, ante este ínfimo porcentaje de recuperación, habla de que el 2010 va a ser el año de la recuperación económica para México. Nada más falso, compañeros, nada más falso que eso, ¿no? La situación es, la situación real, nosotros la vivimos a diarios. Ellos nos pueden dar datos en términos macroeconómicos, pero la situación real nosotros la vivimos a diario en nuestros centros de trabajo, se refleja en nuestros bolsillos todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entender este contexto de cómo está funcionando la economía para entender cómo se está moviendo la lucha de clases, no nada más en México, sino en prácticamente todo el continente y todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, bueno, hay una crisis profunda, hay una crisis de sobreproducción en el sistema capitalista, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El capitalismo, como todos sabemos, se basa en la acumulación de capital, en la industria privada, ¿sí? Las fuerzas de producción están en manos de unas cuantas personas que son privadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estos empresarios, estos grandes capitalistas, ven reducidas sus tasas de ganancia, entonces entran en una contradicción brutal. Porque bueno, yo reduzco mi tasa de ganancia, eso a mí no me conviene como capitalista, ¿no? Tengo que implementar medidas para aumentar mi tasa de ganancia. Pero ¿qué pasa? El consumo ya no se puede fomentar igual que antes. Por ejemplo, la economía norteamericana se basaba fundamentalmente en su consumo interno, ¿sí? Y es más, Estados Unidos absorbía las mercancías de México, de China. Prácticamente la economía mundial se basaba en el consumo dentro de Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, una herramienta más que se implementa para elevar el consumo es el crédito. Empiezan a soltar créditos también en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y se empieza a crear una burbuja crediticia brutal. El crédito, como todos sabemos, es dinero ficticio, ¿sí? Es dinero que no existe, es especulación, pura especulación. Entonces se crea una burbuja inflacionaria de especulación que explota y es lo que trae ahora la crisis financiera. Los empresarios han reducido sus ganancias. ¿Cómo intentan otra vez recuperar esa tasa de ganancias? A través de las famosas reformas estructurales. Los empresarios, toda esta casta, como dice Andrés Manuel, estos 30 individuos rapaces que se están robando al país, están presionando brutalmente para que Felipe Calderón haga su tarea. Su tarea es llevar hacia adelante estas reformas estructurales. ¿Qué significan estas reformas? Las estamos viendo: extinción de luz y fuerza del centro, atacar al IMSS, atacar al ISSSTE, reducir salarios y, como decías al principio, ahora están sobre la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Quieren eliminar cualquier tipo de reglamentación que proteja al trabajador y le dé todas las ventajas al empresario. Esas son las reformas estructurales y eso es lo que quieren. Es decir, la tasa de ganancia que quieren recuperar los empresarios es a través de abaratar cada vez más la mano de obra. Hacia allá va enfocado esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha roto el equilibrio económico del capitalismo. El equilibrio económico se ha roto. Muchas veces hemos escuchado por ahí también discursos de que la lucha de clases ya no existe, que es un discurso pasado, que el marxismo y la lucha de clases ya no son nada el día de hoy. Bueno, yo pregunto, ¿qué significa que un gobierno lance una política para privatizar el sector energético? Eso, lo que hay de fondo es una política que va implementada para beneficiar a un puñado de capitalistas a costa de explotar a miles y cientos de trabajadores. Eso, compañeros, es lucha de clases.